y voy a leer el verso 17, aunque es bueno que mantengamos en perspectiva todo el capítulo. Yo iré haciendo referencia a pequeños detalles, pero por no leerlo entero. Verso 17, y aquí me quedé el domingo pasado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Texto precioso, ¿a que sí? Donde está el Espíritu de Dios, parte B, allí hay libertad. Bien, el contexto, como digo, habla de dos pactos. Y esto es importante mantenerlo en mente cuando hablamos de este texto. ¿De acuerdo? Habla, verso 7, de un ministerio de muerte y habla, verso 8, de un ministerio del Espíritu o de vida. ¿De acuerdo? Dicho de paso, y sin acritud, como dicen. Dicho de paso, y entre paréntesis, todo lo que hablamos nosotros a veces de mi ministerio, Dios me ha dado un ministerio, yo tengo un ministerio, en mi ministerio, y andamos con el ministerio para arriba, para abajo, eso como tal está centrado en el ministerio de Él. Es decir, que estamos desenfocados a veces. Lo enfocamos en nosotros como si fuese algo mío, algo personal, algo que yo tengo capacidad de hacer por mí mismo, cuando todo depende del único ministerio que existe en este tiempo, que es el del Espíritu Santo. Bien, digo para centrarnos en el contexto del capítulo. Ahora, voy a hacer una afirmación para que también pueda desarrollar lo que quiero hablar. Todo lo que tenga valor eterno en nosotros, todo lo que tenga valor eterno, no todo lo que tenga valor, hay valores que no son eternos, son simplemente valores temporales, pero todo lo que tenga un valor eterno en nosotros viene a través de la obra del Espíritu Santo. Como por ejemplo, esta gran salvación que Él nos ha dado, que es de lo que estamos hablando. Centrémonos entonces en el texto, ¿vale? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Bien, ¿la libertad es del Espíritu o nuestra? Pregunta retórica, no hace falta que contestes. ¿Pero de qué libertad está hablando? ¿De la del Espíritu o de la nuestra? Porque podemos usar este texto, y de hecho yo he visto usarlo y probablemente hasta lo pueda haber usado yo, diciendo que demos libertad al Espíritu. Démosle libertad al Espíritu para que Él obre y para que Él se mueva entre nosotros. O en negativo, estamos quitando libertad o estamos cortando la libertad al Espíritu Santo para que se mueva. Y de cara a nosotros, recuerda, libertad del Espíritu o libertad nuestra. Y de cara a nosotros, a veces lo usamos también como un argumento para hacer cosas extravagantes. No es vuestro caso, ¿eh? Pero ya sabéis que como yo vengo de Marte, pues a veces me he encontrado situaciones donde se hace una extravagancia y dice, es que el Espíritu me ha tomado, o cosas parecidas. ¿Sí? Las mascarillas os delatan. Bien. Si nosotros leemos Génesis, nos vamos a dar cuenta de una cosa, y establece un principio muy interesante. Génesis capítulo 1, no lo sabemos yo creo que de memoria, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz
del abismo. Pero ¿qué más dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, en una situación de caos, en una situación desordenada, en una situación de tinieblas, el Espíritu de Dios se estaba moviendo. ¿Quién le dio permiso? Es otra pregunta retórica, ¿eh? Es decir, el planteamiento que os quiero hacer es el siguiente. Es que cuando hablamos y decimos que tenemos que dejar que el Espíritu se mueva, que podemos cortar su libertad, etcétera, no es cierto. La libertad del Espíritu Santo nadie la puede cortar, ni aun el caos, ni aun las tinieblas, ni aun la situación más rara que se pueda uno encontrar en una vida, en una iglesia, en una familia. El mover del Espíritu Santo, la libertad que Él tiene para moverse, no la puede cortar nadie. Nadie. Si Él decide moverse en una vida, no hay nadie que lo pueda impedir. Si Él decide moverse en una familia, no hay nadie que lo pueda impedir. Si Él decide moverse en una congregación, no hay nadie que lo pueda impedir. Y si Él decide moverse en este mundo, no hay gobierno, no hay autoridad, no hay nadie que lo pueda impedir. Nadie puede impedir la libertad del Espíritu Santo. Él tiene esa libertad de por sí sola. Pero esas afirmaciones que a veces hacemos, ya digo, no son correctas del todo. Yo sé que lo hacemos con buena intención y decimos y tal, pero no. Él tiene libertad para hacerlo. Nadie se la va a dar y nadie se la va a cortar. Sí podemos colaborar, es otra historia. Bien, ahora, la libertad del creyente, de nosotros como creyentes. Fijaros que el texto que hemos sacado, 3:17, no está hablando de reuniones. Nosotros casi todas esas frases las metemos en la reunión. No, tenemos que dar libertad al Espíritu Santo. Estamos diciendo que tenemos que dejar que en esta reunión Él se mueva. Pero Pablo no está hablando de reuniones. No está hablando cuando os reunís, allí está el Espíritu de Dios y allí hay libertad. No. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Claro, somos templos del Espíritu Santo. ¿De dónde está hablando? De mi vida, de tu vida, de cada una de nuestras vidas, de cada uno de nosotros. Donde está el Espíritu de Dios en mi vida, allí hay libertad. Por eso no puedo invitaros a decir, venga, vamos a dar libertad al Espíritu Santo, vamos a dejar que Él. No, si es en mi vida, Él ya está y allí ya hay libertad. No habrá libertad si un condicionante. No. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Estaba en la creación, estaba en la tierra cuando estaba deformada, cuando estaba... Y allí había libertad. Y está en nuestras vidas y allí hay libertad. Qué buena cosa. La libertad del creyente bajo el nuevo pacto. Es decir, la libertad de la que está hablando es la libertad del nuevo pacto, donde el Espíritu de Dios tiene libertad para moverse, sin duda alguna, y donde el creyente tiene libertad para moverse, pero circunscritos al nuevo pacto. Recordáis que he dicho, el contexto está hablando de dos pactos. En el nuevo pacto siempre va a ser un pacto de libertad. ¿Percatas? Ojo, no de libertinaje, ¿vale? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de libertad. Y ahora voy a especificar un poquitín más de libertad. Por eso dice, fijaros las palabras bien, allí hay libertad. No dice allí tenemos libertad. No lo está centrando en nosotros. Es que tengo libertad del Espíritu Santo para hacer, pero es que no está centrado en ti. Allí hay. ¿Dónde es allí? Allí donde esté el nuevo pacto.
donde esté la nueva vida, donde esté la salvación de ese pacto, allí hay libertad. ¿Me estáis siguiendo? Yo espero, ¿no? Bien. No dice allí tenemos libertad, o tampoco dice allí tiene el Espíritu Santo libertad. No, no, allí hay, existe, ya está la libertad. Si tú eres alguien que ha, como decimos, nacido de nuevo, Juan 3, recuerda, allí hay libertad. Allí hay libertad. Bajo el antiguo pacto reinaba el poder de la ley. La ley esclaviza. Eso lo dice la Escritura, lo vimos el otro día. La ley esclaviza. ¿Por qué? De muchísimas maneras. Pero las demandas de la ley nadie las puede cumplir. Nadie. Solo hubo uno en toda la historia y habrá uno en toda la vida que la haya podido cumplir. Su nombre es Jesucristo. El resto, no ha habido manera. Y hemos estado esclavos a esa ley. Bajo el nuevo pacto, ministerio del Espíritu, recuerda, el poder operativo de ese pacto es el Espíritu Santo. Yo creo que hasta ahí estamos todos. ¿Qué produce libertad? Mientras un pacto produce esclavitud, el otro produce libertad. Hasta ahí vamos bien también, ¿no? Por eso la manera de funcionar, estoy solamente sacando conclusiones rápidas, la manera de funcionar en el nuevo pacto es siendo libres. Cualquier cosa que nos ate, que nos esclavice en nuestra vida, nos va a impedir funcionar bajo el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto siempre funciona en libertad. ¿Sí? Bien. ¿Libertad de qué o para qué? Romanos 8, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Veis? O estamos bajo una ley o estamos bajo otra ley. ¿Me lo pilláis? No podemos estar libres de ley. Es como si yo dijese, no, yo tengo tan libre albedrío que yo decido no estar bajo la ley de la gravedad. ¿Tú crees que eso lo puede decir alguien? Dice, sí, decirlo puede decirlo. Pero que sea real, que sea operativo, es imposible. No. Tú puedes estar bajo una ley que sea superior a la de la gravedad, o si no, tienes que estar bajo la ley de la gravedad. No hay otra forma. Esto es igual. O estamos bajo la ley del pecado y que produce muerte, o estamos bajo la ley del Espíritu que produce vida. No hay otra. No hay otra. Por eso cuando hablamos esas frases que ya digo yo mismo menciono, no es que tengo que dejar libertad al Espíritu para que obre en mi vida, sin querer, probablemente sin darme cuenta, me estoy conectando nuevamente con la ley del pecado y de la muerte, que eso es lo que hace, esclavizarme. La ley del Espíritu de vida nunca me ha atado a nada, nunca me ha impedido nada, ni lo va a hacer. ¿Cómo me alegro? Sigo. Hay una libertad de. Recuerda que he dicho, ¿libertad de qué? Libertad del antiguo pacto.
para vivir en el nuevo pacto. Libertad de los pecados para vivir en santidad. Libertad de los impedimentos, todo lo que nos impide a veces crecer, avanzar en su reino. Libertad de las inseguridades. Y aquí me gustaría hacer un capítulo aparte, pero no lo voy a hacer. Simplemente, esta es una de las áreas donde más se nos hace ver a través de frases, como las que he dicho antes, nuestra inseguridad. Como no estamos seguros de lo que tenemos, de lo que somos, usamos pantallas para poder funcionar medianamente. No es vuestro caso, ya lo sé yo. Lo dejo ahí. Libertad de y libertad para. Libres en Cristo, evidentemente, no para hacer lo que nos da la gana, cualquier cosa, etc. La libertad en Cristo es para poder vivir desde la perspectiva del Espíritu la vida eterna. Es decir, para que tú y yo podamos vivir esa vida eterna, libres, para caminar en la verdad, por ejemplo. Eso pertenece al nuevo pacto. El antiguo, recuerda que tenía sombras. Nosotros tenemos lo real, lo verdadero, Cristo. ¿Recordáis? Bien. Libres para hacer el bien. Libres para amar a todos, incondicionalmente. Libres para ser lo que Dios ha dicho de mí, que soy su hijo. Y punto. Y que no depende de lo bien que me porto, voy a ser más hijo o menos hijo. Soy su hijo siempre. Me porte bien o me porte mal. Evidentemente, me debería portar bien. Pero aunque me porte mal, su amor por mí no ha cambiado. Me sigue amando. Libres para funcionar con identidad celestial. Todos y cada uno de nosotros, todos los que hemos nacido de nuevo, recuerda lo que dice Apocalipsis, se nos va a dar un nombre nuevo, una piedra con un nombre escrita que nadie conoce, nadie. Sabes que tú y yo tenemos una identidad celestial con la que vamos a funcionar por toda la eternidad. Libres para ser capaces de tomar decisiones personales conforme a la nueva vida que Él nos ha dado. No conforme a la antigua naturaleza, ni conforme a la experiencia que nos ha dado esta vida. ¿Me estáis siguiendo, no? Voy muy rápido con todo. Pero así es como funcionamos a veces. Tomo mis decisiones en base a las experiencias anteriores que he tenido, en base a cómo funcionan las cosas en esta tierra, en base, pero somos libres de todo eso para tomar decisiones precisamente bajo la condición de que somos eternos. Tenemos vida eterna. La libertad siempre nos va a abrir un espacio para el libre albedrío. En resumen, la libertad espiritual de la que habla es para que podamos hacer conforme a nuestra naturaleza espiritual, la voluntad de Dios. Que es además la palabra que utiliza el apóstol cuando habla de libertad. La palabra libertad que utiliza, según los que entienden evidentemente, dice que somos libres para hacer lo que es propio de nuestra naturaleza. Y por supuesto naturaleza espiritual. Libertados, por lo tanto, de la ley para darnos la libertad. ¿Veis? Libre y libre. Libertad de la ley para darnos la libertad de poder vivir bajo el nuevo pacto. Si no, no lo podríamos hacer ninguno. ¿O no te has dado cuenta de ello? Yo sí. Y ahora aterrizo. Todo eso es ir poniendo las bases. Un pacto
de lo que está hablando ahí, los dos pactos, recuerda el contexto. Un pacto es una manera de relación y de funcionamiento. Por eso cuando en las bodas se hace ese compromiso, ese pacto, si lo llevamos en plan espiritual, estamos abriendo un marco para una manera de relacionarnos que hasta ahora no lo habíamos hecho, ni yo con mi esposa, ni mi esposa conmigo. Con el tema de Dios es igual. Un pacto abre una relación con Él que hasta ahora no lo había hecho nadie. ¿Me seguís, no? El viejo pacto era una manera de relacionarse con Dios, pero el nuevo pacto es otra manera, mucho más profunda, mucho más eficaz, mucho más de todo, de relacionarnos con Dios. Y sobre todo, libertad. Recuerda que estoy hablando de libertad. La libertad fundamental en este nuevo pacto es libertad de acceso a la presencia de Dios. Eso es lo que podemos ver que Pablo, entre otras cosas, tenía en mente en este capítulo 3 de Corintios, cuando él menciona a Moisés y cómo el pueblo tenía que hablar con él a través de un velo que se ponía, porque no podían aguantar la gloria de Dios. Símil también de cómo el pueblo se relacionaba con Dios, porque en el tabernáculo había también otro velo que impedía que el pueblo se acercase a Dios. Por eso también en el capítulo 3, insisto, entero, si podéis leerlo luego, genial, dice que hasta el día de hoy, cuando leen las Escrituras, hay un velo delante de ellos que les impide ver la realidad. Pero escucha, en el nuevo pacto, la libertad del nuevo pacto tiene su base fundamental de todo lo que he dicho, libres para esto, libres para lo otro, y podría añadir muchísimas cosas más, pero a lo que quiero ceñirme, el nuevo pacto tiene su base en la libertad de yo poder acceder a la presencia de Dios libremente, sin ningún tipo de tapujos, sin nada de nada. Y además lo dice de una manera estupenda, hablando San Pablo. Dice que con franqueza, en el capítulo 3, dice, teniendo esa libertad, usamos de franqueza, de mucha franqueza. Esa es la libertad que tenemos para presentarnos delante de Dios, francos con Él. No tengo que esconder nada, nada de nada. Libertad de acceso a la presencia de Dios. Esa libertad la tenía Moisés con Dios. ¿Recordáis? Mismo capítulo 3 también habla y dice que Moisés se quitaba el velo. El velo que se ponía con el pueblo se lo quitaba delante de Dios para tener comunión con Él. Perdón. Qué buena cosa. Hebreos 10. Y termino con esto. Así que, verso 19. Habla primero del 16 al 19 del nuevo pacto, lo describe, y ahora en el 19 resume todo lo que he estado hablando en este tiempo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y me voy a parar aquí. La libertad es tan grande como la salvación es tan grande. ¿Qué me refiero? A veces pensamos, y por eso usamos nuevamente estas pantallas, que si yo he cometido un pecado, si yo estoy viviendo incluso bajo pecado, yo no tengo libertad para acercarme a la presencia de Dios. Y eso no es cierto. No es cierto. Lo que a mí me dice que me da la libertad no es mi pureza, mi santidad. Lo que a mí me dice que me da la libertad es la sangre de Jesucristo para yo entrar a ese lugar santísimo.
No son mis hechos, buenos o malos. Señor, mira todas las grandes cosas que he hecho, entonces tú recíbeme, escúchame, atiéndeme. No te va a atender nunca. Perdón por esa brusquedad. Señor, ten misericordia, si tú me mirases, tampoco te va a atender nunca. Lo que Él va a atender es la sangre de Jesucristo, que está derramada sobre tu vida. Desde la coronilla hasta la planta de tus pies, todo tu ser, todo tu cuerpo, todo tu alma, todo tu espíritu está impregnado de la sangre de Jesucristo. Y cuando vamos al lugar santísimo, lo que se ve es eso. Por eso dice la Biblia que lo que Él ve es Cristo en nosotros, no a nosotros. Y eso nos da el acceso. Esa es toda la base de lo que estoy hablando. Pero eso es lo que nos da el acceso a todo. ¿Sabe lo que nos da el acceso a las promesas de Dios? ¿Quieres ver eso? Mira, Hebreos 4, verso 1. Permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Sabe lo que está diciendo? Todavía hay una promesa para ti y para mí de que podemos entrar a ese reposo. Y no está hablando exactamente de aquel día cuando estemos con Él. No, no, no. Existe una promesa que le fue dada al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel no entró, a pesar de que entró en la tierra prometida. Como decimos, la tierra prometida no entró en ellos. No, esa promesa sigue abierta, sigue pendiente. Por eso dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cada vez que oímos la voz de Dios, el enemigo viene con argumentos que endurecen nuestro corazón. No, pero ¿cómo tú vas a oír la voz de Dios? ¿Pero tú quién eres? Pero ¿cómo tú vas a poder hacer eso? Pero tú te crees que eres el súper. Pero viene con historias. Pero la Biblia me dice, si oyereis hoy. No dice, perdón que corrija, si oyeres en algún momento. No. Hoy, la voz de Dios. Cada día, el nuevo pacto está determinado para que tú y yo oigamos la voz de Dios y accedamos a ese lugar santísimo, a la presencia de Dios. Como hizo Samuel figuradamente en sombras. Elí, ¿qué quieres? ¿Veis? Si oyereis hoy su voz, Samuel, si oyereis hoy su voz, Pablo, si oyereis hoy su voz, en lugar de plantear argumentos, el nuevo pacto me da libertad para ir a la presencia de Dios. No pensando a veces, pero claro, es que si tengo suciedad, que si pecado, no, pensando la sangre de Jesucristo está sobre mi vida. Me va a recibir sí o sí, es todo lo que intento decir, con énfasis. Me va a recibir sí o sí. No hay ninguna posibilidad de que me rechace, de que me juzgue, de que me diga no te pongas delante de mí. No hay una sola posibilidad, porque la sangre de Jesucristo está sobre mi vida. Por lo tanto, verso 16, acerquémonos pues confiadamente. ¿Veis lo que me da? Confianza. Por eso, ¿de qué me libra? De la desconfianza. Me libra de esa inseguridad. Me libra para darme libertad de confianza. Yo estoy convencido. Tú estás convencido. La iglesia de Dios está convencida. Porque el que convence es el Espíritu Santo, no es un predicador, no es alguien, no. El que convence es el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él me convence de que puedo acercarme al trono de la gracia con total libertad, no para simplemente estar allí, sino para hallar gracia para el oportuno socorro, para hallar continuamente ríos, lo añado yo, ríos de gracia sobre nuestra vida están disponibles para que con libertad, tenemos que grabarnos eso ahí, somos libres para tener acceso a la misma presencia de Dios. El velo fue rasgado, ¿recuerdas? Hebreos también lo habla, de arriba abajo, Dios, como simbolizando, Dios
quiso rasgar el velo para que no haya más ningún impedimento y podamos hacer como hacían Adán y Eva, libremente pasearnos con el Señor. Ponte de pie, por favor.